Dice la palabra de Dios: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, dice el Señor, y todos ustedes los pámpanos. Aquel que permanece en mí y yo en él, dice el Señor, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, alejados de mí, nada pueden hacer. Tuvimos, iglesia, un año hermoso, un año 2024 hermoso. Donde literal toda la iglesia, la congregación, hermanos, hermanas, disfrutamos hermosos momentos, avivamientos, campañas poderosas. Fuimos testigos muchos milagros que Dios hizo en la casa. Los eventos, hermanos, donde las hermanas se gozaron, que salieron para allá, ¿a dónde fue? Chicago, Illinois. Esos eventos donde los varones más de alguna vez nos reunimos para partir el pan juntos, para gozarnos delante de la presencia de Dios. Subimos a la montaña varias veces a orar todos juntos, a buscar la presencia de Dios. Fue un 2024 hermoso, 2024 donde conocimos nuevos miembros del nuevo, donde tuvimos, hermanos, la oportunidad, el privilegio de orar por muchos de ustedes, de ayudar a muchas familias. Han sido un año 2024 lleno de regalos, emociones, risas, danzas, hermanos danzando alrededor del templo, cosa que muchos jamás habían experimentado. Yo nunca lo había hecho así, de esa manera. Danzar, enloquecernos y salir corriendo por la calle gritando: Cristo vive, hay libertad en la casa de Dios. Han sido tiempos hermosos los que se han vivido, los que hemos vivido todos en familia en este 2024. Pero también no podemos negar que ha habido tiempos difíciles, tiempos donde familias, hermanos, hermanas han atravesado momentos difíciles, atravesado desiertos, pérdidas de seres humanos, de familias, seres amados. Sabemos que para muchos pues también ha sido un año difícil, lleno de retos. Pero le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, iglesia, porque aún en esos momentos difíciles hemos mirado la mano de Dios. Hemos visto, hermanos, el amor de Dios manifestado, el apoyo de la iglesia, el amor de la iglesia en esos momentos difíciles, en esos momentos de desierto, de dolor, de soledad, de sufrimiento. Hemos mirado el amor de la iglesia. Porque aún en los momentos difíciles, aún esos momentos difíciles son importantes. Dijo el hermano Alex Vizcarra
el proceso, aún los momentos de proceso en la vida del cristiano son importantes. Porque los momentos de proceso, dice la Biblia, hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3, que aún en medio del proceso hay un aprendizaje para cada uno de nosotros. Todo lo que sucede, iglesia, todo lo que ocurre es un proceso. De todo, en todo, podemos aprender algo positivo. Y también esto es Biblia. También esto es Biblia. Porque detrás de cada lucha, detrás de cada prueba, Dios ha puesto una respuesta a cada una de ellas, una salida. Entonces, no podemos negar, iglesia, que ha sido un año hermoso, donde nos hemos gozado todos juntos, hemos mirado, somos testigos, los pastores somos testigos del pueblo tan hermoso que ha llegado a esta casa, un pueblo de fe. Aunque parecemos poquitos, iglesia, aunque nos miramos a veces pocos, pero estos pocos, déjenme decirles algo, han logrado más, han logrado mucho más que iglesias enormes en muchos años. Esto lo hemos visto con nuestros propios ojos, maestro. Por eso cuando vienen, pastora, predicadores de otros lugares, de otros lados, todo el tiempo tienen un comentario positivo que decir de la casa. Esto es un milagro. Ustedes han sido testigos, muchos de los que están aquí, pastores que han pasado, han profetizado, han hablado conmigo. Dios tiene que estar metido en todo esto, me dicen. Porque nosotros tenemos 15, 16, 17, 18, 20 años pastoreando y no hemos logrado ni la mitad de lo que ustedes tienen. Es que no es el pastor ni la pastora, es que esta obra no es de hombre. El hombre pensó que esta obra no iba a durar un año, pero lo que Dios levanta, el hombre no lo puede tumbar, maestro. Lo que Dios levanta, el hombre no lo puede tumbar. Hay muchos que han deseado, hay muchos que han deseado la caída de este ministerio, pero lo que es de Dios crece, lo que es de Dios avanza, lo que es de Dios no se estanca, lo que es de Dios camina, prospera, crece. Entonces, Dios es bueno. Dios es bueno, es muy bueno. Yo me gozo. Dice el Señor: yo soy la vid. Para los que no entienden, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Pero si la rama se desprende del árbol, yo soy el árbol, dice el Señor, y ustedes son las ramas. Pero si la rama se desconecta del árbol, es imposible que la rama dé fruto. Por eso es importante que la rama se quede conectada hacia la vid, hacia el árbol, hacia el Señor. Porque separado del Señor, nadie, por más sabio que tú te creas, por más inteligente que tú te creas, por más intelecto que tú creas que tú tengas, si tú te desconectas de la vid, no podrás producir fruto. Escucha lo que estoy diciendo, iglesia. Esto es muy importante. Estamos hablando de una conexión.
de una unidad, de un yugo. Yo soy la vid, dice el Señor. Fuera de Él hay un texto bíblico muy fuerte, maestro, que dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado desde la raíz. Es una palabra fuerte, pastora. Es una palabra fuerte que muchas veces no le ponemos la atención suficiente. Todos los que estamos aquí porque hemos creído en Cristo, porque hemos creído en un Jesús que perdona, que redime, que levanta, que limpia nuestros pecados, que perdona nuestros pecados. Todos los que estamos aquí porque tenemos una convicción, una esperanza de un día, aleluya, estar delante de su presencia. Pero es importante que la iglesia entienda que separados de Él, la iglesia nada puede hacer. Él es el árbol y nosotros somos las ramas. Unidad. Ha sido un año 2024 hermoso, poderoso, pero difícil para algunos. El Señor me decía hace poquito tiempo, donde algunos han abortado el propósito en su vida. Y ahí quiero enfocarme unos minutos, porque es importante que la iglesia camine, como dice ese salmo tan hermoso, que la iglesia camine junto a la corriente de agua viva. Él dijo: yo soy el agua viva, y el que beba de esta agua nunca jamás tendrá sed. Es importante que la iglesia entienda y que medite estas palabras, que seamos como esos árboles conectados a esas corrientes de agua viva. La iglesia no puede separarse, la iglesia no puede distanciarse. Si la rama se separa del árbol, la rama se muere, la rama se seca. Y el Señor me decía, en este año hubo varios que abortaron el propósito. Y Dios te está llamando, Dios te está diciendo en esta mañana, iglesia, tú que estás aquí, es necesario que retomes el propósito de Dios en tu vida. Pudieron haber sido varios factores los que te motivaron a abortar el propósito de Dios en tu vida. Pudo haber sido tal vez el cansancio, la enfermedad, la persecución. Pero el Señor me decía, es importante que la iglesia retome su propósito. Es importante que la iglesia, antes de que termine el año, dijo el Señor, no en el 2025, antes de que termine el año, es importante que la iglesia retome su propósito, para que cuando entre el año, un año nuevo, sea un año de activación, de desarrollo, de avance, de crecimiento. Es necesario, iglesia. Tal vez esta predicación no es para todos, pero estoy seguro que el Señor no se equivocó. Yo sé que el Señor le está hablando más de a uno aquí. Es necesario que retomes el propósito de Dios en tu vida. No puedes entrar en el año 2025 de la misma manera que estuviste a punto de terminar el 2024.
Necesitas activarte una vez más, dice el Señor. Necesitas activar tu fe. Necesitas activar tu asignación. Activa tu fe, tu propósito. Levántate una vez más, dice el Señor. Mencionaba lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce aún, dijo el Señor, en medio de tu persecución, yo te voy a hacer crecer. Y el ejemplo más grande lo tenemos con el rey David. Cuando el rey David sentía que él moría, estaba en una depresión crónica aguda, y él mencionaba, él decía, en esos llantos, a través de esas lágrimas, mis carnes están pegadas a mis huesos, mis ojos ya no tienen lágrima para llorar. Pero aún ahí, en medio del dolor, tú ensanchaste mi casa. Tú me hiciste crecer en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Por eso es importante, iglesia, que no te desanimes. No cierres el año 2024 desconectado de la vida. Hoy es un buen día para reiniciar con tu propósito, iglesia. Hoy es el día que el Señor hizo, dice la palabra. Hoy es el día que el Señor hizo. Hoy es un buen día para que tú te reconectes a la vida, para que tú te reconectes al Señor, para que tú te reconectes al propósito de Dios en tu vida. Hubo muchos que abortaron el propósito de Dios en este 2024, unos a mediados de año, otros casi al finalizar. Pero una pregunta: ¿cómo podemos retomar y mantenernos? Porque el secreto, iglesia, no es retomar el propósito solamente, pero mantenerte en él. Escucha, pastora, hubo muchos que hicieron la promesa este 25 aquí en el altar, y es algo poderoso, algo hermoso, comprometerte delante de Dios. Pero la pregunta: ¿cómo le vas a hacer para mantener esa promesa? ¿Cómo le vas a hacer para mantenerte firme en lo que tú le has prometido al Señor? ¿Cómo le vas a hacer para mantenerte pegado a la vida? ¿Cómo le vas a hacer para mantenerte dando fruto, conectado a la presencia de Dios? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le puedes hacer, iglesia, para retomar una vez tu llamado, tu ministerio, tu asignación, el propósito de Dios en tu vida? Porque el secreto no es venir aquí al altar y comprometerte, maestro. El secreto es permanecer en esa promesa que tú le haces al Señor. Es fácil comprometerte, profeta. Es fácil venir y prometerle al Señor, no sé, cielo y estrellas, aunque no sean tuyas, aunque sean de Él mismo. Diablo mentiroso le dijo al Señor en el monte: mira, si me sirves, si me adoras, yo te doy todo esto que tú puedes ver, riquezas, oro, te doy todas las ciudades del mundo. Diablo tonto, no sabía que el que estaba enfrente de él era el dueño de todo. Imagínense nomás el diablo ofreciéndole todo al dueño de todo. Entonces es fácil ofrecer, pero la pregunta: ¿cómo puedes permanecer en tu promesa? ¿Cómo podemos permanecer en esa promesa? Número uno, y esto es algo que a la iglesia casi no le gusta escuchar, maestro. Esto es algo que hemos venido hablando, pastora, desde que iniciamos con Casa de Dios, Antorcha Encendida. Una iglesia que no ora es una iglesia muerta.
Si hay alguien por ahí que vaya a ver esta predicación, que se congregue en otras congregaciones, que si mira que su pastor no habla de la oración, solamente del billete, del dinero, los diezmos, de la prosperidad, solamente ese es un consejo: párate de la silla donde te has sentado todo ese tiempo y búscate una iglesia donde se predique a Jesús, donde se predique el arrepentimiento, donde el pastor te anime y te diga: ora, busca la presencia de Dios, es importante. Es esencial, fundamental. Un pastor que cree que la oración no es importante, peligro. Cuac, cuac, cuac. No solamente es un pastor muerto, pero también te puede matar a ti. Entonces, una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Hermanos, lo hemos mirado. Nosotros invitamos, convocamos hermanos, hermanas a orar. Hemos subido a la montaña, hemos visto la mano de Dios, y aún así hemos visto cómo el enemigo accede fácilmente a personas. Y siendo una iglesia que busca la presencia, ahora una iglesia que no busca la presencia de Dios, que no ora. Por eso Satanás, el demonio, cuando quería que le entregara aquella alma, me decía: entrégamela aquí afuera del templo, entrégamela a ella, me decía el diablo. Y si me la entregas a ella, para el domingo que viene, me dijo el diablo, yo te lleno la iglesia de gente, tengo mucha gente en iglesias aquí locales, me dijo. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Que el diablo no estaba echando mentiras, aunque es mentiroso. Yo estoy seguro, estoy 100% seguro, que si yo le hubiera preguntado al demonio ahí en ese momento, pero ¿de qué iglesias? Hasta información me da. La iglesia es necesario que ore. ¿Cómo puedes mantenerte enfocado? ¿Cómo puedes mantenerte enfocado, caminando en el propósito de Dios? Muy importante: oración y ayuno. La pastora todo el tiempo me está diciendo: ¿puedes ir apuchando? Pastor, necesitamos ayunos de 21 días, de 40 días. Yo voy a buscar a los más fuertes para que aguanten, los más grandes. Pero todo el tiempo la pastora, nada más que el pastor a veces como que es demasiado buena gente. Pastora, pero es que no todos pueden, no todos, a lo mejor no todos están dispuestos. Pero es necesario que toda la congregación ayune, juntos, todos, unánimes. Es ahí donde se demuestra la unidad. ¿Cómo podemos retomar y mantenernos en el propósito de Dios? Orando y ayunando. ¿Cuántos pueden decir amén a ello? Miramos la historia de Daniel. Él ayunaba, oraba. Había una necesidad grande en el pueblo de Israel. Oró y ayunó por 21 días, dice la palabra de Dios, y obtuvo la respuesta de Dios. La oración y el ayuno te mantiene tu fe fuerte, firme. Pero no solamente la fe, pero te mantiene conectado, mirando el poder de Dios manifestado en tu vida. La oración y el ayuno, iglesia, muy importante. Poquitos amenes, pero gloria a Dios. La oración y ayuno es poderosa. Hace unos días, maestro, vamos a venir a orar aquí al templo y decidimos quedarnos en casa a orar. Ella se quedó en una área y yo me fui al cuarto de mi hija.
iglesia. La oración, escucha, es importante para mantenerte caminando, para mantenerte fuerte en la fe. Dijo el Señor: todas las personas que se desconectan de la vid no pueden dar fruto. La oración, iglesia, te ayuda a mantenerte conectado a la vid. La oración te mantiene conectado al árbol. La oración te mantiene conectado a la presencia de Dios. Aunque va el enemigo, iglesia, y empieza a jalonearte para desanimarte con situaciones en tu vida, como dicen los americanos, you name it. Aunque vienen situaciones, problemas, desánimos, pero ¿qué crees? La oración es lo que te mantiene conectado a la vida, a la presencia de Dios. Creo que fuera de ahí no hay nada más, iglesia. Si me equivoco, perdóname. Yo te estoy hablando de lo que a mí me ha funcionado, de lo que yo he vivido y de lo que creo que está fundamentado en la palabra de Dios. Solamente la oración es lo que te puede mantener pegado a la vid, a la presencia de Dios. Si tú dejas de orar, eres una pieza fácil para el enemigo. Si tú dejas de orar, te conviertes en una carnada para el león que anda buscando a gente para matar, hurtar y devorar. Es la oración la que te mantiene pegada a la presencia, pegado a la presencia de Dios. Cuando la rama deja de buscar, cuando la rama deja de orar, de buscar la presencia de Dios, la rama se seca. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde empiezan las llamadas al pastor, a la pastora, a los ministros. Ahí es donde empiezan los problemas, disensiones. Ahí es donde empiezan los problemas. Cuando la gente deja de orar, deja de buscar la presencia, ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde empieza la desconexión. Ahí es donde la gente empieza a abortar el propósito de Dios en su vida. Ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde empiezan las críticas. Ahí es donde empiezan las inconformidades. Ahí es donde empiezan los señalamientos. Ahí es donde empiezan los chismes. Cuando la iglesia deja de orar. Por eso las iglesias, congregaciones que no oran, todo el tiempo lo único que están buscando son carnes asadas y convivios para ir a hablar del uno del otro. La crítica, el señalamiento. Se les hace tarde a la gente para ir y llevar chismes, ir y traer. Eso pasa cuando la rama se desconecta del árbol, pastora. Hace unos días estoy hablando del punto número 1, la oración y el ayuno. La pregunta era: ¿cómo nos podemos mantener o cómo podemos retomar el propósito una vez más? La oración y el ayuno, muy importante. Es que no sé cómo hacerle. Ven y pregunta. Aquí hay hermanas, hermanos que ayunan. Hombres, ¿quieren saber cómo se ayuna? Pueden preguntarme, pregúntenle al flaquito que está ahí en la esquina. ¿Quieren saber cómo se ayuna? Está la hermana Cintia, está la pastora, está la profeta. ¿Quieren saber cómo se ayuna? Hermanos, pregúntenles a los que ayunan. Pero quieren aprender a ayunar y van y le preguntan al que se la pasa en el Wendy's comprando el Family Pack. Escuchaba la predicación hoy en la mañana de mi pastor Juan Carlos Harrigan, poderosa. Es que van las personas, vienen nuevos miembros y se empiezan a juntar con las personas equivocadas, con las que todavía están batallando para firmarse. Todavía hay gallinitas en proceso, en esa metamorfosis de gallina para convertirse en águilas. Y van y buscan a las personas equivocadas.
para los que van llegando. Busca a las personas correctas para hacer amistades. Hay personas que están en esa metamorfosis, en ese trance, en ese proceso de gallinas a águilas. El proceso de esta casa es que todos se conviertan en águilas, que todos aprendan, lo mencionaba en la junta de los líderes, que todos aprendan a volar, que todos aprendan a elevarse, a mirar con una vista de águila, no a comer del suelo como las gallinas. Y eso lo predicaba el pastor hoy en la mañana. Poderoso. Y yo me metí al cuarto una vez más. La oración, estoy hablando de la oración. ¿Cómo podemos retomar? ¿Cómo podemos regresar una vez más a retomar, a mantenernos en el propósito de Dios? Hubo muchos que se cansaron. Hay otros que están a punto de tirar la toalla. Pero el Señor te dice: detente. Detente, Jeremías 6:16. Deténgase y miren a su alrededor y pregunten por el camino antiguo. Pocos quieren caminar en él. Y anden en él. Y vayan por esa senda y encontrarán descanso. Escucha, esto es lo que la iglesia está buscando. Todos vinimos a la iglesia, todos vinimos a congregarnos, porque todos, un mentiroso el que diga que no, todos venimos buscando descanso para nuestra alma, para nuestro espíritu, de parte de Dios. Todos buscamos descanso. Todos. Vayan por esa senda, dice el Señor, y encontrarán descanso para su alma. ¿Quién de aquí no está buscando descanso? Todos anhelamos el descanso que Dios ofrece para nuestra alma. Todos tenemos una necesidad, unos de una manera, otros de otra. Enfermedad en nuestros hogares, problemas con nuestros hijos, disensión en la familia. Hay familias que ni siquiera se hablan. Hay familias que ni siquiera se comunican. Y mi familia es una de ellas. Puros problemas. Si pudieran uno sacarse los ojos de otros, lo hacían. Todos venimos a la casa del Señor buscando un descanso, respuestas a nuestras situaciones, a cada una de nuestras situaciones. Todos venimos buscando algo de parte de Dios. La oración, mencionaba, es algo que te puede mantener pegado a la vid. La oración es algo que te puede mantener pegado a la presencia de Dios, a la verdad. Una relación con el Espíritu Santo. Aleluya. Entraba en el cuarto de oración hace que fueron 4 días, las 12:26, 27 de la mañana. Y empezamos a orar. Yo sabía que mi esposa estaba en el otro cuarto. Hay algo que al Espíritu Santo le gusta. Iglesia, voy a compartir esto contigo. Al Espíritu Santo le gusta que tú le cantes, que tú le adores, que tú entones cánticos. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar. Y yo cantaba unos cantos. De repente el cuarto donde estaba orando, iglesia, comenzó a llenarse, a impregnarse
de un aroma. Yo le dije a la pastora, no era el aceite que usamos para orar por la iglesia, por los endemoniados, no. El pastor trabaja junto con este aceite para ministrar liberaciones. Le dije a la pastora, no era ese aceite, era otro aceite muy parecido al que una vez compramos cuando recién iniciamos en Casa de Dios Antorcha Encendida. Era una botellita chiquita, pero un olor agradable, y empezó a impregnarse ese cuarto. Cuando yo empecé a oler ese aroma, me quebranté. Pero ¿por qué te digo esto, iglesia? Porque eso solamente lo produce la oración. Cuando tú te conectas con la vid, cuando tú te conectas con el árbol, cuando tú te conectas con la presencia de Dios, la oración y el ayuno son importantes para mantenerte conectado a la presencia del Señor. Número 2, una relación con el Espíritu Santo. Yo creo que de eso no tenemos mucho que decir, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos reprende, el que nos corrige. En muchas ocasiones el Espíritu Santo corrigió y detuvo a algunos de los apóstoles para que no hicieran lo incorrecto. Uno de ellos fue Pablo. Pablo no caminaba, no se guiaba por sus emociones. Él caminaba, él se guiaba, él operaba basado a lo que el Espíritu Santo de Dios le mandaba hacer. Una relación con el Espíritu Santo te va a dar a ti la oportunidad de fluir. Una relación con el Espíritu. Es que una relación con el Espíritu Santo de Dios, literal, te va a abrir la puerta hasta el tercer cielo, como se la abrió el apóstol Pablo. ¿Saben por qué estamos aquí, iglesia? ¿Saben por qué todos ustedes estaban aquí hoy en este día? Por el Espíritu Santo de Dios, por lo que Él hizo en nuestras vidas, porque ese le manifestó a los pastores, porque Él le habló a los pastores, porque aunque el pastor no sabía cómo hacerle, el Espíritu Santo audiblemente le dijo: va a haber un grupo de personas que te van a ayudar. Porque aunque el pastor no sabía por dónde iniciar, cómo iniciar, el Espíritu Santo le dijo: va a haber alguien que te va a ayudar. Una relación con el Espíritu Santo, iglesia, va a ser lo mejor que te va a poder pasar, lo más poderoso que vas a poder experimentar. Si yo le pregunto a muchos aquí, ¿te gustaría experimentar lo sobrenatural? Yo sé que muchos me van a decir que sí, pero déjame decirte algo: si no tienes una relación con el Espíritu Santo de Dios, jamás vas a poder experimentar lo sobrenatural de Dios. A lo mejor sí, ahí en el mundo te va a aparecer la Llorona, el chupacabras, pero lo del cielo, lo del cielo, solamente el Espíritu Santo te lo puede revelar. Voy a repetir otra vez eso. Lo del cielo solamente el Espíritu Santo te lo puede revelar. Es el Espíritu Santo el que te revela al Hijo.
Y es el Hijo el único que te puede revelar al Padre. Iglesia, es por medio del Espíritu Santo que podemos acceder al Hijo y al trono. Es el Espíritu Santo, hermana Cintia, el único que te va a dar acceso al reino de Dios. No es San Judas Tadeo. Y no es crítica esto, es Biblia. ¿Quieres que te hable lo que dice Isaías? Sobre las estatuas, sobre las figuras, sobre los ídolos. No es San Judas Tadeo el que te va a dar acceso a Jesús. No es María, no es el Papa Benedicto. Por eso hay muchos en las iglesias sentados aún sin entendimiento. El pastor habla y se le va por aquí, por acá, y ellos están sentados en su propia opinión, que la gente piensa que es lo que ellos creen. Lo que él entendió en la vida. Es que esto es lo que yo entiendo. Es que no es lo que tú entiendes, es lo que el Espíritu Santo de Dios te va a revelar por medio de la palabra, por medio del verbo. Por eso hay muchos que están confundidos, maestro, y pelean un hombre. Oh, yo tengo la verdad. Tú tienes la verdad, ¿de veras? Oh, que tengo la verdad porque tengo el nombre. ¿Y nosotros a quién tenemos? Porque predicamos al Espíritu Santo, ¿no tenemos la verdad, pastora? Hechos 10:38 dice: así como el Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo de Dios, para que después de que fuera ungido pudiera ir y hacer milagros y sanidades. O sea, no estamos en la verdad porque predicamos al Espíritu Santo de Dios. Iglesia, no es lo que tú entiendes. Por eso es importante una relación con el Espíritu Santo de Dios. Te recomiendo que leas Juan capítulo 16, Juan capítulo 14. Ahí te vas a dar cuenta que el que da el discernimiento, el entendimiento de la palabra de Dios, la revelación, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante. Una relación con el Espíritu Santo te va a mantener conectado. Ay, ay, ay. Una relación con el Espíritu Santo de Dios te va a mantener conectado al árbol, a la vid, a la presencia de Dios. Porque es el mismo Espíritu Santo el que te va a decir: esto que estás haciendo está mal. Hacia donde te diriges, párate, porque ahí te están esperando para dañarte. Date la vuelta y regrésate. Es el Espíritu Santo el que te va a cuidar, el que te va a enseñar, el que te va a guiar, el que te va a proteger. Por eso es importante, iglesia, una relación con el Espíritu Santo de Dios, para que no te pongan el chupón en la boca. Se van bien contentos ahí. Es el Espíritu Santo el que te da el entendimiento, el que te debe dar el entendimiento, el conocimiento, la revelación del verbo. Es una relación con el Espíritu Santo de Dios que te permitirá mantenerte conectado a la vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Todos los apóstoles tuvieron éxito. Escuchen lo que voy a decir.
apóstoles tuvieron éxito en su ministerio, en su llamado, no porque caminaron con Jesús, maestro. Porque Pedro había caminado con Jesús, y en cuanto Jesús se fue, ya Pedro estaba desanimado. No, ya, mejor me voy y regreso a mi trabajo que antes tenía. Dice la Biblia que ya hasta se había quitado el manto. Y eso lo podemos de una u otra manera usar como: se quitó el manto que el Señor le había dado. Se quitó el propósito. Se despojó de su asignación. Dice la Biblia que se desnudó para regresar a su viejo oficio una vez más. Quedó desnudo, bichi, para los que no entienden, encuerado. ¿Cuántos aquí se han soñado, hermanos? No levanten la mano. Pero ¿cuántos han tenido sueños aquí? Gente de ministerio, escuchen. Gente de ministerio, gente de propósito. ¿Cuántas veces se han soñado desnudos? Gracias por su valentía, hermano. Yo estoy seguro que muchos aquí se han soñado desnudos. Eso tiene un significado en el mundo espiritual, iglesia. Como también el caminar con un zapato y un zapato no, y darte cuenta que andas caminando y traes un zapato y el otro no sabes dónde lo dejaste. Eso también tiene un significado. Estás caminando en la asignación equivocada. Cuando te sueñas desnudo, el Señor te está diciendo: estás desnudo espiritualmente, que no estás orando, que no estás ayunando, que no estás leyendo, que no te estás consagrando. Todo, iglesia, todo tiene un significado, todo. No podemos ignorar. Dice la Biblia que Dios habla de una o dos maneras: a través de sueños, visiones. Pero muchos no entienden. Todo tiene un significado. El soñar desnudo quiere decir que te has descuidado, que has soltado la mancera, que has soltado el arado, que necesitas orar, necesitas ayunar, necesitas consagrarte. Los apóstoles, ellos tuvieron éxito no porque caminaron con Jesús. Lo menciono una vez más. Pedro, él ya se había despojado, ya había regresado una vez más a su viejo oficio. Cuando llega el Señor, ustedes saben, conocen la palabra, le dice: Pedro, cíñete, vístete, ponte el manto. Porque el éxito de los apóstoles no fue porque caminaron, hermana Leslie, con Jesús, sino porque aprendieron a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aprendieron a caminar sujetos a la voz del Espíritu Santo. Número 3. ¿Cómo puedes retomar y mantenerte en el propósito de Dios? Aprende, iglesia, aprende a procesar las pruebas, a filtrarlas a través de la Biblia. Repito, ¿cómo puedes mantenerte conectado a la vid y caminando en el propósito de Dios en tu vida? Bueno, hay algo que la iglesia tiene que aprender: a procesar las pruebas a través de la Biblia. Si la iglesia aprende, escucha lo que voy a decir. El miércoles estuvimos hablando un poquito de los líderes de esto. Hay personas que vienen y no pueden entender que la gente no viene a la iglesia buscando relacionarse de una manera, ¿cómo lo digo? Así bien profunda con los pastores. No. Escucha, iglesia,
La iglesia ha cometido un gran error. Ha habido personas que han ido con pastores y les han dicho: pastor, yo entrego mi vida por usted. Pero ¿quién te dijo que tú, miembro, tienes que entregar la vida por el pastor? Tú no puedes entregar la vida por nadie. Ya uno la entregó por todos nosotros. No necesitamos otro Jesús. Ha habido miembros que vienen y dicen: pastor, yo me entrego por ustedes. Y alguien un día: yo brinco, pastor. Gloria a Dios por eso. Que brinquen. Eso es un error garrafal que la iglesia comete. La iglesia tiene que entender que la iglesia debe de venir buscando relacionarse con la presencia de Dios, relacionarse con aquel que entregó su vida, con aquel que derramó su sangre por ti. Oh, pastor, es que a donde usted vaya yo me voy. ¿De veras? ¿De veras? Estamos aquí no por el pastor, estamos aquí por Jesús, por el dador de la vida, por el que subió a la cruz para morir por una iglesia redimida. Ahora, yo no estoy diciendo que me ignoren y que no les tengo que caer bien, que me saquen la lengua cuando me miren. No, pero no al extremo. Sí, gracias, hermana. No cruzar esa línea todo el tiempo. Tener en la mente, en el corazón, bien claro que estamos aquí por Cristo, que Él es el dueño de esta congregación, que por Él estamos aquí. Allá afuera yo escuché muchas veces, y creo que hasta yo lo hice: yo doy la vida por mi pastor. No, pues que Jesús ya la dio, porque yo la tengo que dar también. Soy un hombre como todos ustedes, obviamente con una responsabilidad más grande que ustedes. Aquí arriba cuidar el púlpito, pero soy como ustedes, como carne con chile, tortillas de harina. La hermana Victoria le gusta la carne con chile, ¿eh? Soy un hombre que busca la presencia de Dios como cada uno de ustedes, que me esfuerzo cada día. La iglesia debe de aprender a procesar las pruebas a través de la Biblia. Si la iglesia logra procesar las pruebas, sus persecuciones, sus desiertos, por medio de la Biblia, te vas a dar cuenta que no estás solo. Que detrás de cada persecución viene una respuesta para tu necesidad. Que detrás de cada enfermedad viene una respuesta para tu sanidad. Hay muchas promesas, hermano Víctor. Como dice mi pastor: ¿por qué te agüitas? Todos tenemos momentos difíciles, momentos de persecución, momentos de crisis. Pero dice la Biblia que Él no nos va a dejar solos, que Él no nos va a desamparar, que Él estará con nosotros hasta los últimos días. El problema es cuando queremos nosotros, los seres humanos, los que somos nacidos de mujer, queremos procesar las pruebas por medio de nuestros sentimientos y emociones, y nos sentimos defraudados y ya queremos tirar la toalla. Y nos pagaron mal en el trabajo, y se portaron mal conmigo, y una hermana habló de mí,
y ya estoy desilusionado y ya no quiero ir a la iglesia. Pero si tú supieras que detrás de cada persecución, que detrás de cada problema, dice la Biblia, hay una respuesta para la situación. Si tú aprendes a mirar tu situación a través de la Biblia, nunca más vas a volver a tirar la toalla, ni nunca más, maestro, te vas a volver a desanimar en tu vida. Si tú aprendes a procesar tus pruebas a través de la Biblia, cuando ya no te quieran saludar los hermanos, esto no te va a desanimar a no venir más a la iglesia. Todo lo contrario, vas a decir: ahora voy porque yo voy a la iglesia a buscar a Cristo. Yo voy a la iglesia a adorar a mi Dios. No me importa que no me quieran saludar, no me importa que no me quieran hablar. Yo voy a la iglesia porque tengo un compromiso con el cielo. Aprende a filtrar tus problemas a través de la Biblia. Hay muchas promesas, muchas promesas. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso quiere decir que aquí está hablando de todo, en general de todo. Escucha, maestro, se está hablando de todo que no sea humana. Humanamente hablando, no les ha venido ninguna o sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es. Pero fiel es. Pero fiel es. Dice, pero fiel es el pastor. Muy lentes, perdón. Pero fiel es el hermano Algis, ¿no? Pero fiel es la pastora. Tampoco, ¿Qué dice? Pero fiel es ¿quién? Él es el único fiel, iglesia. Si tú aprendes a procesar tus pruebas, las situaciones de tu vida, llámese como se llame, te vas a dar cuenta que no estás solo, que hay alguien que te está cuidando, que te está dando las respuestas para cada una de tus situaciones. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, dice el Señor, sino que te dará también justamente o juntamente con la tentación o con el problema o con tu situación, como lo quieras llamar, ¿Cuántos de los que están aquí en la iglesia le creen a Dios? Sea honesto. ¿Cuántos de los que están aquí creen en la palabra de Dios? Entonces, si creemos en la palabra de Dios, y ahí dice en esa palabra que Él nos dará la salida para cada una de nuestras situaciones, porque a veces andamos caminando con el pico caído. Ya hasta se nos debe, así como caminamos así. Ay, pobrecito, mira, trae problemas, ¿sí? Queremos que todo el mundo se dé cuenta que tenemos problemas, que nos está pasando algo. Es como la sirenita de las ambulancias y los bomberos. Ya cuando el hermano llega con la trompita así, ya viene la sirenita, para que todos volteen y miren y digan: ay, pobrecito. No, hermanos, dice la Biblia que Dios es fiel y que Él tiene una respuesta, Él tiene una salida para cada problema. Llámese como se llame, Dios es fiel. Dios es fiel, iglesia. Él tiene una respuesta para cada una de las situaciones que puedan venir a nuestra vida. No hay por qué estar triste. No hay por qué estar triste. Le dijo uno de los ancianos a Juan: Juan, deja de llorar, ¿por qué estás triste? Ay, es que no hay alguien que sea
No hay alguien que sea suficiente para abrir los sellos, los rollos. Pero Juan, ¿cómo que no hay nadie? Levanta tu cabeza, deja de llorar, límpiate las lágrimas. El tiempo, iglesia, de las lamentaciones ya pasaron. El tiempo de ¿Estoy exagerando, pastora? Es tiempo de que la iglesia se limpie las lágrimas. El tiempo de lamentaciones, maestro, ya pasó. El tiempo de lamentaciones, el tiempo del llanto, del sufrimiento ya pasó. Ahora conocemos una palabra que es viva y eficaz, que nos dice que Dios nunca nos dejará solos, que Él estará con nosotros y que Él tiene la respuesta para cada una de nuestras situaciones. Límpiate las lágrimas, Juan le dijo. Levanta tu cara y mira hacia arriba. Aquel corderito que tú miraste, lleno de sangre, maltratado. ¿Dónde dices que está? Levanta tu cabeza, Juan. Mira, aquel corderito se ha convertido en un león. Y ese león está rugiendo. Y ese león tiene un nombre. Es el león de la tribu de Judá. Y es el que hoy está peleando por la iglesia. No le servimos a cualquier león, hermanos. No le servimos a cualquier león. Le servimos al león de la tribu de Judá, al que venció, al que quisieron destruir pero no pudieron, sino que dice la Biblia que el Padre lo coronó y le dio un trono que nunca dejará de ser. Acostúmbrate a pasar tiempo a solas con Dios. Ese es otro punto. ¿Quieres mantenerte conectado a la vida? Acostúmbrate a pasar tiempo solo con Dios. Acostúmbrate a pasar tiempo a sola con Dios. ¿De qué estás hablando, pastor? Mira, en ese tiempo a solas con Dios, iglesia, es donde tú vas a aprender a distinguir entre la voz de Dios, entre la voz del Espíritu Santo y la voz del hombre. Escucha lo que estoy diciendo. En ese tiempo a solas tú y Dios vas a aprender a distinguir entre la voz del Espíritu Santo y la voz del hombre. Ahí, en esos momentos a solas, iglesia, es donde tú aprendes a distinguir, la voz de Dios. He escuchado personas que dicen: pero qué difícil es, ¿cómo sé que es Dios el que me está hablando? Porque hay voces que parecen celestiales, pero son más diabólicas que... ¿Cómo es que puedo aprender a escuchar la voz de Dios sin confundirme? Es a través del tiempo que tú pasas a solas con Dios, donde tú aprendes a discernir su voz. Allí en ese tiempo a solas es donde tú vas a aprender no solamente a discernir la voz del Espíritu Santo, pero también vas a aprender, se te va a dar la capacidad para mirar las cosas de otra perspectiva, con otros ojos. Vas a aprender a mirar los problemas de otra manera para que mejor me entiendas. Vas a aprender a ser una persona diferente. En ese tiempo a solas con Dios vas a aprender a mostrar a Dios a través de tu comportamiento.
En ese tiempo a solas con Dios vas a aprender a escuchar. Vas a aprender a callar. En ese tiempo a solas con Dios vas a ser trastornado. Escucha lo que estoy diciendo. De una manera que toda la gente, sin la necesidad de que tú abras la boca, toda la gente va a poder mirar a Dios reflejado a través de ti. ¿De qué estás hablando, pastor? En una ocasión, yo estaba trabajando. Esto no se trata de ser presuncioso, hermanos, pero creo que es necesario para poder complementar lo que estoy diciendo. Estaba trabajando, construyendo unos gabinetes, trabajo de construcción. Tenía escasas algunas 6 horas ya trabajando en ese lugar, y había personas desempeñando, haciendo otro tipo de trabajo, y entre esas personas había 2 mujeres. A las 2 de la tarde más o menos, una de ellas se me acerca y me dice: disculpe. Sí, dígame. Señora, me dice: señor, ¿usted es cristiano? Le digo: sí, soy cristiano. ¿Cómo supo? Oh, es que estábamos hablando mi amiga y yo. Tenemos desde que llegamos, desde la mañana, escuchándolo hablar. Y usted habla diferente. No habla como los demás, los que están aquí. Iglesia, el pasar tiempo a solas con Dios va a revelar quién tú eres en lo público. El pueblo de Dios, maestro, Israel, estaba hecha una traza, en un desorden. Dice la Biblia, estaban borrachos, ebrios, estaban fornicando, adulterando, estaban idolatrando a un becerro. Pero dice la Biblia que Moisés estaba en la presencia de Dios, hermano Alberto Quiroz. Dice la Biblia que Moisés pasó 40 días y 40 noches. Y mientras el pueblo de Dios estaba viviendo de una manera desordenada, cuando miraron que venía su líder, después de haber pasado 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, dice la palabra que su rostro resplandecía. ¿Cómo puede hacer la iglesia para mantenerse conectada a la vid? ¿Cómo puede mantenerse conectada a la vid? ¿Cómo la iglesia puede mantener su promesa? Pasa tiempo a solas con Dios. No importa qué tan desordenado, escucha, esté viviendo el pueblo, pastora. No importa cuánto pecado quiere entrar. Cuando tú salgas de ese cuarto, cuando tú salgas de entre la presencia de Dios, no va a ser necesario que tú hables. Todo el pueblo se dará cuenta que estuviste en la presencia. Todo el pueblo. Y dice la Biblia, iglesia, que el rostro de Moisés resplandecía. Pero no solo eso, había algo en Moisés, que dice la Biblia que cuando bajó y miró todo lo que sucedía en medio de ese pueblo desobediente, ese hombre que estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, ordenó el altar una vez más. Eso es lo que sucede cuando tú pasas
tiempo en la presencia de Dios. No importa tu círculo, qué tanto desastre hay alrededor de ti. Si tú pasas tiempo a solas con Dios, tú vas a hacer lo suficiente, lo necesario que el pueblo necesite para volverse a enderezar una vez más. Te llenarás de convicción, número uno. El diablo no podrá parar tu boca, número dos. El diablo no te podrá callar. El diablo no te podrá detener. Y lo más importante, tendrás el respaldo de Dios. Es importante, iglesia, que pases tiempo a solas con Dios. En ese tiempo a solas con Dios, tú podrás mirar lo que tal vez cuando te congregas, cuando oras en medio de un grupo, no podrás mirar. La Biblia cuenta una historia de un hombre llamado Jacob, pastora. Él estaba solo en medio del desierto. Él estaba atravesando por algo, pero la Biblia dice que ahí en medio de ese desierto, maestro, él miró a Dios. Él estaba solo porque nunca miró la gloria de Dios. Mientras él estaba en su casa, con su padre Isaac, con su hermano, con su madre, ¿por qué tuvo que alejarse Jacob? ¿Por qué tuvo que estar solo en medio de un desierto? Yo no sé si esta palabra le esté diciendo algo a alguien aquí. Pero Jacob estaba solo. Jacob estaba solo. Y fue en ese tiempo, a solas, donde él miró la gloria de Dios. Cuando yo miré, hermano Fernando, ese ángel descender, mi esposa no estaba conmigo. El hermano Alex Vizcarra no estaba conmigo. El flaquito aquel no estaba conmigo. No había nadie dentro de ese cuarto, solamente estaba yo y la presencia de Dios. Como que a Dios le gusta estar a solas contigo. Cuando subimos los 18 varones a la montaña, pensábamos que todos habíamos subido con un mismo sentir, a buscar la presencia de Dios. Pero desgraciadamente no todos llevaban ese mismo sentir. Cuando empezamos a orar, rápidamente el Espíritu Santo me dijo: cállalos a todos y bájalos de la montaña. Y me dijo: y para la próxima, diles que cuando quieran en realidad buscar mi presencia, suban solos. A Dios le gusta pasar tiempo a solas contigo, iglesia. Las reuniones son buenas porque se aprende, se edifica, crecen, aprenden. Pero el tiempo a solas con Dios es necesario. Mencioné unos puntos que la iglesia tiene que saber para poder mantenerse conectada a la vida. En ese tiempo a solas con Dios vas a recibir instrucciones. Dios te va a hablar. Yo estaba solo, tirado en el suelo, en el cuarto de oración. Jamás en mi vida, estaba en la oficina de la casa. Jamás en mi vida yo había escuchado, jamás en mi vida había escuchado a Dios hablándome audiblemente. A mí me decían que Dios ya no hablaba, ¿verdad, hermana Cintia? Que Dios no hablaba, que eso había parado hace mucho tiempo.
Yo me preguntaba, ¿qué acaso le taparon la boca a Dios? ¿Le coserían la boca al Señor? ¿Que hay personas que se atreven a decir que Dios ya no habla? ¿Que acaso Dios se mudó a... Y yo estaba solo en el piso de esa oficina, buscando el rostro de Dios. Y fue en ese piso, tirado de cara, donde audiblemente yo escuché a Dios que me dijo: en este oído. No fue en el izquierdo, pastora. Por eso para mí es muy importante lo que hablábamos usted y yo hace tiempo atrás. Fue en este oído donde Dios me habló, en el derecho. Y me dijo, basado en una pregunta que yo le había hecho: ellos te van a ayudar. Como no estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios audiblemente, me paré rápidamente y dije: entró mi papá. Creí que mi padre había entrado ahí al cuarto y miré que estaba solo aún. Comencé a llorar, me quebranté y seguí orando. En el tiempo a solas con Dios, iglesia, vas a poder escuchar la voz de Dios. No sé si se dieron cuenta o no, pero de que comenzamos con este mensaje, hemos estado hablando, maestro, de estar conectado, unido. Desde el principio hemos estado hablando de una unidad, de ser uno. El que se desconecta del árbol, la rama que se desconecta del árbol se seca, se muere. Y si la rama se muere, para lo único que sirve es para quemarse o pudrirse en la tierra. Desde el inicio hemos estado hablando de la unidad, y quiero encajar este mensaje en el mensaje del 25. Tenemos que ser una iglesia unida, unirnos cada vez más en un solo espíritu, una sola mente, una sola visión. Un solo sentir, como los 120. Esos 120 estaban reunidos con un mismo sentir y fueron llenos del poder de Dios. Hubo una iglesia que estuvo orando por un Pedro encarcelado, pero esa iglesia estaba toda unida, unánimes. Todos sentían el mismo feeling, el mismo sentir. Todos estaban sintiendo la misma necesidad. Todos tenían en su boca un Pedro encarcelado. Todos tenían en su boca un Dios, libéralo. ¿Y qué creen? La iglesia toda experimentaron el poder de Dios. Es necesario que la iglesia se una. Estamos hablando de unidad. Trabajemos todos juntos en una sola visión, en un solo sentir. No podemos irnos unos empujando la carreta hacia un lado y otros hacia otro lado. No, todos tenemos que estar unidos. Me gusta mucho la última oración que hizo Jesús por los apóstoles en la iglesia. Una iglesia que no está unida, escuchen lo que voy a decir. Una iglesia que no está unida es una estructura frágil. Muy frágil, fácil para el enemigo de destruir, de dividir.
La iglesia tiene que estar unida. Tenemos que trabajar unidos, con una misma visión, un mismo sentir. Me gusta la última oración que hizo nuestro Señor Jesucristo por los apóstoles y la iglesia. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 20. Dijo Jesús, la última oración que Jesús hizo, iglesia, por sus apóstoles y por la iglesia. Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los apóstoles. No ruego solamente por los que están aquí, sino también por los que han de creer en mí, dijo el Señor. Por todos ustedes. ¿Ustedes sabían que Jesús había orado por ustedes? ¿Ustedes sabían que Jesús había tomado tiempo para orar por cada uno de ustedes? Poderoso. Se acordó de ti, maestro, y se acordó de mí. Qué glorioso es el Señor. Se acordó de ti, hermano Alex. No solamente oro por los que están aquí, pero por todos los que van a creer en mí. Por la palabra de ellos, para que todos, dijo el Señor, hablando de nosotros, todos sean uno, como tú y yo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, hablando de nosotros, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Quién va a creer en un Jesús cuando una iglesia está dando un pobre testimonio? Cuando una iglesia se anda sacando los ojos los unos a los otros. ¿Quién va a creer en un Jesús de amor, de restauración? Cuando una iglesia se está atacando entre sí. Cuando el mismo cuerpo, cuando una mano está golpeando al otro brazo. Cuando un pie está dañando a su propio compañero, su otro pie. Estamos hablando de unidad. No podemos unos jalar para un lado y otros para otro, profeta. Se trata de unirnos, maestro. Ayer miraba unos cortos de una película llamada Gladiador. Me gustó mucho una escena, maestro. Iglesia, esto se trata de caminar todos juntos. Esto se trata de unirnos, no de separarnos. En esta escena el gladiador le dijo a su equipo de trabajo, a los soldados que pelearían junto con él: ¿quieren sobrevivir? Y el resto de los gladiadores le dijeron: sí. Entonces, si quieren sobrevivir, tenemos que aprender a pelear juntos, unidos. Y yo le digo a la iglesia: iglesia, ¿quieres sobrevivir? Aprende, iglesia, a pelear en unidad. Yo peleo tu pleito y tú peleas el mío. Esto se trata de tú cuidar mi espalda y yo cuidar la tuya. Esto se trata de yo cuidarte a ti, pero tú cuídame a mí. Esto se trata de yo proteger la integridad de tu familia con mis oraciones, pero tú proteger la integridad de la mía con tus oraciones. Una iglesia que quiere arrancar cada quien por su lado es una iglesia que no avanza.
es una iglesia candidata a división, a separación, pero una iglesia que aprende a caminar unida, que aprende a pelear en unidad, a guerrear en unidad, a protegerse las espaldas. Es una iglesia con promesa, es una iglesia con promesa. Escucha, poner en práctica los frutos del Espíritu Santo en tu vida te ayudará a mantenerte activo en el propósito de Dios que tiene para ti. Está poderoso eso, está poderoso, porque la iglesia queremos los dones, ¿verdad, pastora? Pero no nos gusta poner en práctica los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Todos queremos profetizar, todos queremos tener el don de sanidad, todos queremos tener el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, pero casi nadie quiere poner en práctica los frutos del Espíritu. Amor. Yo solamente voy a amar a los que me demuestran amor, a los que no, que se agarren. Van a ver de dónde soy. Jesús mostró un amor incondicional, no importando quién tú eras. Jesús mostró un amor incondicional, no importando quién era la iglesia. Él derramó su sangre por todos, no importando quién tú fueras. Él mostró su amor, un amor incondicional. Pero a la iglesia se le hace difícil poner en práctica los frutos del Espíritu. Si tú me sacas la lengua, ay, taquitos de lengua. Pero ahí en esa parte hay gente que se equivoca, maestro. La iglesia no se puede confundir. Yo se lo mencionaba a los líderes hace unos días atrás. Pero una cosa es el pastor y otra cosa es la casa de Dios. Y la casa de Dios se respeta. Regresa un poquito hacia atrás. El templo no es del pastor, la iglesia no es del pastor. Yo no morí, yo no subí a la cruz por ti ni por ti, ni subiría tampoco. La iglesia es de Jesús, el que pagó el precio. Pues aquí el pastor es punto y aparte. La iglesia del Señor se tiene que respetar. Y hay personas que dicen, pero el pastor es malo porque no quiere perdonar, y que el pastor no va por las ovejas perdidas allá afuera. Es que la Biblia dice que no todos son ovejas, que hay lobos disfrazados de ovejas, y quieren que el pastor esté saliendo por todos, por lobos y por ovejas. Qué suave. Y tú comiéndote tu macho pack. Ayúdanos, Señor. Es que no todos son ovejas. Hay gente que aparenta ser ovejas, y cuando tristemente se abren puertas, se da confianza, pues nos damos cuenta en realidad qué es lo que está sucediendo, y el pastor tiene que accionar. Yo lo mencioné hace unos domingos atrás. No podemos abrirle la puerta al diablo. No podemos dejar pasar el pecado como si nada estuviera pasando. Para eso está un pastor, para eso está un líder, para accionar. Tenemos que cuidar de las verdaderas ovejas. A los que no le importa el rebaño, van a hacer y deshacer, y van a abrir puertas para que el diablo quiera entrar aquí hasta el altar. Pero esos son los lobos que tenemos que dejar ir. No se confundan. El pastor podrá ser muy buena gente y lo que quieran, pero no traten de dañar la integridad de casa de Dios a antorcha encendida, porque al pastor se le quita lo buena gente. No se confundan. El amor hay que ponerlo en práctica, y eso te va a ayudar a mantenerte conectado a la vid. El gozo todo el tiempo. Vive gozoso. Ya te diste cuenta. Esa es la palabra de Dios. Dice la Biblia que Él nunca te va a dejar. Dios nunca te va a dejar. Él es fiel. Dice la Biblia que Él es fiel. Dios es fiel.
y que Él tiene una respuesta para cada una de tus necesidades. Eso no lo dijo el pastor, lo acabas de leer en la palabra de Dios. Por último, pon en práctica el fruto del Espíritu, que es paz y paciencia para con los bebés espirituales. Ayúdanos, Señor. Para los nuevos que van llegando, nunca te sientas más que nadie. Lo dijo el apóstol Pablo: nunca te sientas arriba de nadie. Sé humilde todo el tiempo. Aunque tú sepas que sabes más que el otro, mantente humilde y escúchalo. Aunque sepa menos que tú, esa persona siempre va a tener algo que enseñarte a ti también, algo que puedes aprender también de él. Sea humildad o lo que sea, pero aprender a escuchar. Que nunca se te suba, que nunca te dejes llevar por el enemigo, por las emociones, los pensamientos de creerte más. Mantente humilde todo el tiempo. Eso te va a ayudar a mantenerte conectado a la vid, al árbol, para que todo el tiempo des buen fruto. Amén. Yo voy a invitarles, este es el penúltimo servicio de este año, iglesia. Yo les voy a invitar a hacer una invitación de pastor a miembros fieles, a ovejas, de que te mantengas conectado, que no tires la toalla. Mantente conectado a la vid, mantente conectado. Si ya donde oras no sientes la presencia de Dios, te voy a dar una recomendación: regrésate a ese lugar donde por primera vez fuiste tocado por la presencia. Si ya no sientes la presencia de Dios ahí en la sala de tu casa, métete en el cuarto, vete al baño, vete al closet, salte a la traila, vete al monte, a donde te tengas que ir, pero vuelve a buscar la presencia de Dios. Vuelve a buscar el conectarte con la vid. No trates de entrar al año nuevo desconectado del árbol. Es tiempo, iglesia, de que la iglesia dé buen fruto. Buen fruto. Yo declaro hoy en este día que la iglesia, todos ustedes, darán un fruto en abundancia en este 2025. Que todos los que estamos aquí vamos a aprender a trabajar todos unánimes, en familia, porque eso es lo que el diablo no quiere. Que tú sepas que somos una familia en Cristo.